acuerdo, buenas a todos desde París. Buenas. Me quito lo de tardes, noches o mañanas diciendo buenas, que de toda la vida se ha dicho. Todos contentos y encima ahorro saliva. Vale, como soy una persona seria, aunque no lo parezca, incluso delante de mí a lo mejor no lo parezco, pero lo soy. ¡Lo soy! Pues incluso más de lo necesario. De hecho, si no, no me metería en estos líos en que me meto ahora, porque vengo a complementar algo dicho en el otro podcast. El otro día dije sobre Bryce Echenique que decía que él no conducía cuando ocurrió el infausto suceso y que en otra entrevista alguien decía que él no conducía. Bueno, en ambas entrevistas es él el que lo dice. Dice en una que conduce y en otra que no conducía. ¿Por qué? Bueno, imagino que por algo parecido al delirium tremens. No vamos a entrar desde un punto de vista criminalístico. Bueno, no me río, simplemente que es gracioso. Pero el suceso obviamente no era gracioso en absoluto. Sin embargo, está claro que no ocurrió a propósito, sino que fue un descuido. Vale. ¿De quién fue el descuido? No lo sabemos y tampoco nos corresponde a nosotros ahora desenterrar. Nunca mejor dicho, porque ya están bajo tierra, culpas, errores o descuidos. Vale, me he venido a París, en parte también por el cariño hacia mi pasado, el cariño hacia el boom latinoamericano, que pasó penas y glorias en esta ciudad. Y bueno, por la magia que supura la ciudad. Yo siempre me ha gustado sentarme en las terrazas de sus recoletos cafés con vista a las aceras y pedirme no un pastis, porque nunca me gustó, sino un eau de vie, es decir, un aguardiente, que como da muy poca cantidad los judíos, pues al final me pido 3 o 4. Ya sabéis que en Francia es el lugar donde yo descubrí que daban, después de que en España te echaban media botella en el cubata, llegas a Francia y tenían las botellas colgando como pollos boca abajo y tenían un botón y la dosis, una dosis por supuesto ínfima. Pero no contentos con eso, te sacaban luego como Coca-Cola una botella de 2 litros, que a lo mejor era Lata Cola, no era Coca-Cola. Chúpate esa. En fin, a pesar de ello, siempre nos quedará el coñac. L'eau de vie, luego nos queda el armagnac. Daos cuenta que acaban en ac, lo cual nos remite directamente a la zona a la mitad sur, porque es lengua d'ac y lengua d'oeil. Ahí viene oui, y en cambio en el sur estaba ac, que significaba sí. Vale, una de las razones por las que Bryce me cae bien, aparte de que su literatura es deliciosa, sabrosa, incluso si queremos sabrosona, es que este era un tipo que en muchos aspectos estaba de manera esplendorosa, fuera de los esquemas, ¿no? Sobre todo debido a ciertas andanzas y, bueno, y a su gusto por las barras de los bares, o al menos por las botellas. Entonces, en las entrevistas a veces lo vemos dormido y otras ocasiones yo lo he visto incluso en un homenaje que le hacen a él. Y el hombre literalmente durmiendo la mona. Entonces, para mí estos locos entrañables me dan mucha vida. Entonces yo lo he visto en muchas entrevistas y a menudo estaba con el vaso de agua y durante un tiempo me decía, bueno, este hombre, claro, estará de resaca, ya se sabe. Luego me dije, bueno, este vaso no es exactamente de la forma de un vaso de agua, sino de estos anchos, con culo de botella y encima con un hielo 2. Y además es que se lo lleva a la boca a menudo. ¿Qué pasa? ¿Que tiene sed a pequeñas ráfagas de 2 tragos? No, claro, es que es vodka. Él dice en una ocasión que su preferida es la vodka con tónica. Entonces no es que se está hidratando el gaznate después de una noche de farra, es que está
haciendo una ocasión de farra, una entrevista o... No en los homenajes sí que le he visto durmiendo la mona o aburrido, pero es bastante divertido cuando habla. Lento, pero con fundamento. Y luego en otro momento, como diciendo que se cuida mucho, que es lo mejor, pues dice que para relajarse, y esto ya de muy mayor, poco antes de, pues dice que para relajarse por la noche cuando tiene insomnio, pues se toma un relajante y un vaso de vodka. En fin, sus sabrosas anécdotas las repite en muchos foros, en variados contextos, lo cual es bastante lógico, porque si le funciona, ¿por qué no va a hacerlo, no? Si además el tipo tiene gracia, y ya desde antes de ser escritor le dijeron, tú vas a ser escritor porque cuentas muy bien las cosas, entonces digamos que él ya sabe que va a gustar, ¿no? Es normal entonces que las cuente y que no se coma nada el coco por cambiarlas, ya tiene un buen manojo de ellas. Le da igual que las graben, también le da igual muchas cosas. Y entonces están ahí repetidas, ¿no? Abres un vídeo, abres otro y oyes algunas que se repiten. Lo que no ocurre muy a menudo, pero sí que ha ocurrido, es que en la misma entrevista repita la anécdota. Una misma anécdota que se ha olvidado que la ha contado 15 minutos atrás. Y claro, como él se produce por paseos mentales, como un estado de semiletargo, al final vuelve al mismo contexto que le lleva a la misma anécdota, sin acordarse que ya la había soltado. Cuando ve que en lugar de reír la gente, pues guarda silencio, dice, y rápido pasa otra cosa. En eso, realmente ahí se despierta. Ahí deja el semiletargo y se despierta. Nada, tiene mucho temple, tenía, indiscutiblemente. En otro vídeo lo vi pasear cuando era joven en una librería y es verdad que lo ves como en la cabeza que va. Además era larguirucho, alto, delgado y notas que entre la gente ya causa un poco de sensación, pero él iba a lo suyo, está en una librería simplemente. Iba a mirar libros. Le saludan y sonríe. Sale de su empalizada mental. Y bueno, se le veía despistado, de repente sonríe y está totalmente en la situación, ¿no? Totalmente concentrado y comunicativo. Pues bien, parece de estos que por un lado parece despistado, pero que se entera de otras cosas, ¿no? Y mucho. Sin embargo, despistado lo fue porque se dejó robar un manuscrito en el viaje a París, que fue el primero. Es decir, cuando se decide a escribir finalmente y es un poco tutoreado por Vargas Llosa y otros. Entonces él va a París con el manuscrito de vuelta y en ese camino se lo roban. Y él cuenta con mucha gracia que lo pasó peor Vargas Llosa que él, que tenía que secarle el sudor él a Vargas Llosa, como si fuera un manuscrito de Vargas Llosa. Entonces él era un poco travieso, tenía aspecto de niño, casi de cuando era joven, incluso de viejo, hay que decirlo, que luego pasa en ciertos momentos de estar hinchado como una bola, apelmazada, lívida, y en otros delgado y con cara de niño, ya viejo, con cara de niño. Ya cuando hablé de Cortázar, hablé de cómo se producía al caminar, porque en Cortázar para mí era bastante claro, nadie lo ha dicho, pero para mí es bastante posible que fuera autista. En su cabeza se le veía algo como lo que se ve en Echenique, que está totalmente en un mundo. En su cabeza tú notas que está dentro de, muy dentro de. En la de Cortázar se veía muy claramente, pero incluso apaleado, como alguien que ha sido apaleado. Y en el caso de este es algo parecido, pero vamos, no lo voy a relacionar con lo que he dicho de Cortázar. En el caso de Cortázar sí que lo tengo bastante mirado y para mí es una hipótesis plausible. Entonces se ve al caminar en esta librería Bryce Echenique que tiene cierta volatilidad, ¿no? Para mí encantadora.
entre otras cosas porque la siento bastante cercana. En otra entrevista le preguntan, vamos, ha dicho usted que le secuestraron aquí en Lima. ¿Pero eso es ficción o forma parte de su biografía? Y dice él, no, es parte de mi bibliografía. Y yo me moría de risa. Y luego dice, no, de mi biografía, claro, mi biografía. Y luego contó lo que le ocurrió y que le hizo deprimirse un poco. No le hicieron nada en particular, solo fue un lance muy feo. Ni siquiera lo llegaron a secuestrar, digamos que lo echaron al suelo y poco más. Pero claro, digamos que entró en pánico. Y luego se volvió a Europa. Él ya había decidido, se había construido una casa ahí en la costa, en Lima, y decidió volverse a Barcelona. Pasó 7 años, me parece. Y luego ya se volvió definitivamente los últimos 15 o 17 años allí. Luego está el caso de los plagios, los artículos de periódicos robados directamente. ¿Qué puedo decir? Por supuesto, él lo niega. Dice que lo hicieron otros por él. Según otro comentarista, también peruano, bastante conocido, pues dice que Bryce se había defendido diciendo que había sido la secretaria, pero que como él no tenía secretaria, es difícil de creer. Este otro hace una exposición en un vídeo de los artículos que robó, porque claro, no es plagiar, él simplemente los puso su firma, hasta el título, no cambió nada. Y eran unos 32 durante varios años, pero todos además a España. Él estaba en Perú. Claro, él pensaba que entre España y Perú, ¿quién los iba a leer en Perú? ¿Los de España o en España los de Perú? Él pensó que había un charco insalvable y que por tanto nadie se enteraría. Sin contar que a algunos de los plagiados parece ser que les parecía un honor ser plagiado por él, porque claro, él era ultra conocido y además ultra respetado como escritor. Debía ser bastante desastre porque también cuentan que, y eso es seguramente cierto, es decir, lo cuenta como un hecho, no es que sea una anécdota, que durante años le estuvieron cogiendo del banco en Francia, pero él ya viviendo en Lima le cogían 500 euros a la semana. A ver, su obra sobre todo, porque vamos a acabar hablando unas pocas características de su obra. A ver, lo más bonito que tiene es que para mí es como entrar a un salón con la abuela que te cuenta las mejores anécdotas, las más locas. Y de lo del salón es importante, ¿por qué? Porque es una obra muy acogedora, es decir, quizás la oralidad, quizás la gran humanidad, que él mismo dice que lo acerca, hablando del humor en particular, que lo hace paralelo con Cervantes, que Cervantes, claro, un escritor desmesuradamente humano, es decir, filántropo. Hay escritores de varios tipos. Uno es el que desprende amor, ¿no? Y son la literatura más hermosa. Porque te envuelve, te acaricia y te hace sentir buenas vibraciones. En la suya ocurre esto no solo por el humor, sino por cómo consigue hacerte entrar o el hacer emanar de su escritura mundos, básicamente ambientes. Es decir, un gran constructor de ambientes que vivió, pero es capaz de transmitirlos. Y hoy le escuché decir una cosa muy interesante, y es que la realidad estorba la literatura, la estorba. Es decir, algo que es aparentemente contradictorio, porque estoy precisamente hablando de que él conseguía transmitir esos ambientes. Uno podría pensar que transmitía la realidad, que seguramente hay anécdotas reales y todo, pero lo que transmite en realidad es qué sé yo. Pero él dice, la realidad estorba a la literatura. A veces, obviamente, no quiere decir que la estorbe de por sí. O sea que es un constructo diferente, va por su propio camino. Por tanto, es entrañable, es acogedora, una literatura muy humana. Es muy tierna, a veces produce compasión, porque claro, le ocurren cosas
Y por supuesto, por ejemplo, el libro ese que le salió redondo y que yo leí y degusté con placer, la exagerada vida, la vida exagerada de Martín Romaña, ya el título a qué hace referencia, pues a la novela picaresca. ¿Qué le ocurría a los pícaros? Un sinfín de calamidades. Es lo que le ocurre a Martín Romaña. Trasunto de él, muchos dirán, no digas eso. ¿Qué tiene que ver el yo con el tal? Bueno, cuando leemos todos queremos creer, creemos, y además es que es así, que el narrador, cuando habla de sí, es el autor. Y clara característica, el humor es muy divertida. Anécdotas a menudo disparatadas, y ha dicho él que, pero bueno, no es que lo haya dicho, es que lo llevan a decir eso, que a veces las más reales son las más locas y otras que parecen más normales a lo mejor son inventadas. Entonces, eso, muy entretenida por lo divertido. Y luego la oralidad, que es una característica que también está en Cortázar. Y en Cortázar quizás es más retórica, o sea, para mí, que en Bryce Echenique. No digo que sea ni inferior ni superior. En Bryce es más natural. Un ejemplo lo hemos visto en... Pero vamos, hay muchos ejemplos. Es decir, en una página a lo mejor encuentras 8. Pero, por ejemplo, cogí de Muerte de Sevilla en Madrid. Y ya desde el principio, escucháis, tú entrabas y la temperatura era ideal. Ese tú entrabas es diferente ahí cuando se entraba o la entrada era. Ese tú entrabas hace gala de lenguaje de registro oral. Es como si estuviéramos en una conversación. Tú entrabas ahí, pero no solo eso, es que además así introduce al lector. Tiene una cualidad de empatización y asimila al lector, lo introduce. ¿Qué decía yo antes de un salón? Tú entrabas y la temperatura era ideal. Y esto ya es humorístico, porque en realidad está un poco criticando, ¿no? Esa agencia turística nueva, moderna y tal, con todas sus estrategias. Y entonces hay humor, pero es un humor siempre afable, amable. No es demasiado cruel. Si es gran escritor es por esto que he dicho antes, en buena parte, porque es capaz de transmitir, de recrear ambientes, ¿no? Si habla de escenas en Lima o en cualquier otro lugar, es capaz de convertir el escenario en verosímil, creíble, real. Y eso incontestablemente es el talento de un escritor dotado. Además, no es un escenario nunca muerto, sino que transmite vida, como si tuviera un alma, una luz. Recordemos lo que le gustaba a Sabina, y la persona también, llevaban muchos años de amigos. Se veían en el Country Club en Lima. Entonces se puede resumir simplemente en que Bryce Echenique deja una obra que aúna la calidad literaria y lo ameno. Claro, porque Bryce Echenique no hace como muchos otros que esconden cosas de su vida privada. Claro, no va a contar, los detalles escabrosos incontables, eso obviamente, pero cuenta cosas que son curiosas y rozando lo incontable. Por ejemplo, ¿quién contaría que le robaron un segundo manuscrito? Esta vez en otro viaje, pero fue en el viaje no a París, sino a España, más adelante, porque digamos que él vivió más o menos hasta los 18, 20 en Perú, luego otros 15 años más o menos, grosso modo, en Francia, otros 15 grosso modo en España, luego se vuelve a Lima, pero en Lima le pasa eso que conté antes, se vuelve a Barcelona 7 años o por ahí. La primera vez sí que había estado en Madrid, vivía en Madrid, ¿no? Aunque siempre luego pasa temporadas en Menorca, etcétera, en otros lugares. La edad da ciertos privilegios, depende para quién, por supuesto, pero en mi caso me ha otorgado, yo me la habré ganado de alguna manera, o a lo mejor ha sido inconscientemente, he tenido suerte. Cierta libertad que he disfrutado, por ejemplo, estos días.
Ayer estuve en la Huchette, famosa. En realidad es un antro, aunque bastante amplio, pero para empezar hay que bajar escaleras, lo cual ya te da cierta claustrofobia. Y yo fui cuando todavía se fumaba ahí dentro. Allí vi a Lou Bennett, que luego vi en Salamanca, mover sus dedos, los 20 dedos, de manera que ni la inteligencia artificial podría seguir en un momento de mucha concentración con su mente. Aunque bueno, el arte no se trata de velocidad ni de técnica siquiera, sino que se lo digan a Bob Dylan, incluso a Sabina. Y bueno, hay que confesar algo que proviene de una libertad que yo he cogido y que he sabido aplicar en mí hasta el fondo. Y es que después de estar primero en el barrio latino cenando, luego en la Huchette viendo jazz y ya no estaba solo, pues sí, la ternura abre pétalos impalpables en mi corazón. Ahora mismo estoy bajo el embrujo del amor. Sí, descansamos en un hotel cuyo nombre traía claras evocaciones a mi patria, el Hotel de España. El Hotel de España. Luego entramos, después de desayunar, en la ópera Garnier, de la que luego bajamos las escaleras despacio, lentamente, unas escalinatas recién regadas. Sí, parecía puesto a propósito con una película o algo así. Y las palomas se apartaban a nuestro paso y de golpe cortaban con un vuelo en formación. Componían en el aire un abanico como un trazo feliz y dejaban en el firmamento un regusto de locura puntillista e instantánea. Enlazados recorrimos puentes imperiales, marquesinas modernistas, silenciosos, entregados al furor otoñal que hacía de París entero una reproducción de los colores de un Pizarro, con sus fachadas augustas, sus verdes y recoletos bistrós, sus rebeldes modelos embellecidas por el desdén. Ella se llama Irina, y no lo he soñado. Bien, estas líneas me las ha inspirado la belleza de París y la belleza de Irina. Obviamente, todo lo que cuento ahí no es realidad, pero hay una base real y luego hay cosas que he tenido que transmutar, que cambiar. Por ejemplo, al decir que estamos en otoño, cuando estamos en invierno, casi primavera. Pero había que poner otoño porque es lo que pegaba con la idea de ese París que yo tenía en mi cabeza. Un París melancólico, pero al mismo tiempo primaveral. Y que dije antes, que la realidad a menudo estorba al arte, según palabras del propio Echenique, que por otro lado retoma de tantos otros, quizás de todos los que han sido buenos escritores. Y yo añado, porque he dicho muchas veces, que estorbará, sí, pero sin ella no habría arte. Sin ella no hay arte. Poi nel 2000 la